La semana pasada se sorprendía el mundo del ciclismo viendo como uno de los hijos pródigos volvía al equipo donde triunfó. Se ha confirmado la vuelta de Nairo Quintana al equipo Movistar. Así que hoy la ocasión la pintan calva para resumir otros 10 casos de hijos pródigos que triunfaron de primeras en un equipo o una estructura y volvieron varios años después. Veremos qué tal les ha ido. Cabecera, comenzamos. Más cabe aclarar es que lógicamente no es un ranking ordenado de más a menos importante, es un ranking que simplemente hemos tenido que ordenar de alguna manera, pero no hay un orden establecido de más o menos importante, sino que es un ranking desordenado que igual podría estar nuestro número 10 en nuestro número 1, nuestro número 1 en nuestro número 10. Así que sin más, comenzamos. En el número 10 voy a dejar a el caso de Sergio Ramos con el Sevilla Fútbol Club. Es un caso reciente de este año, ya que triunfó bien jovencito en sus primeras temporadas como futbolista profesional en el Sevilla Fútbol Club y tras desavenencias con toda la directiva y con José María del Nido, marchó bien joven al Real Madrid. Casi 20 años después, Sergio Ramos este año ha decidido volver al club que le vio nacer futbolísticamente hablando, volver al Sevilla Fútbol Club. Veremos a ver qué tal le va en su segunda etapa en el club de Nervión. El caso que vamos a resumir ahora es el claro ejemplo de lo que dice el refrán, que segunda parte no siempre es buena. Y hablamos del caso de Kimi Raikkonen con escudería Ferrari. Después de estar en 2007, 2008 y 2009, donde se proclamó campeón del mundo con la escudería del Cabarino Rampante en 2007, se marchó al mundo de los rallies y tras su vuelta a la Fórmula 1 con el equipo Lotus, regresó a la escudería de Maranello en 2014 para ser compañero de Fernando Alonso en la escudería italiana. Su segunda etapa en la escudería italiana fue más larga, pero mucho menos exitosa. Fue en todo momento segundo piloto y fue vapuleado tanto por Fernando Alonso como por Sebastián Vettel. Si hablamos de hijos pródigos en el deporte, también tenemos que hablar de un caso de banquillos. Hablamos del caso de José Mourinho con el Chelsea, el entrenador portugués que estuvo en el club londinense de 2004 a 2008, años en los que llegó lejos en Champions y consiguió 2 Premier. Tras su paso por Inter de Milán y sobre todo por Real Madrid, volvió al club británico, donde consiguió nuevamente una Premier más en la 14-15. Seguimos en el mundo del fútbol. Vamos a dejar ahora aquí el caso de Jesús Navas, el jugador del Sevilla Fútbol Club, que en su época joven fue absolutamente clave y crucial jugando como extremo en el club de Nervión, con temporadas muy importantes, siendo absolutamente clave en el club sevillista y siendo internacional con la selección española. Tras varios años en Sevilla, marchó, hizo sus maletas con rumbo al Manchester City y tras su experiencia en Premier, donde para sorpresa de muchos fue bastante importante en el Superclub de la Premier, volvió al Sevilla Fútbol Club, pero esta vez reconvertido en lateral, y esa reconversión es la que le ha hecho seguir siendo importante en el club sevillista, donde a día de hoy es jugador clave y franquicia del club de Nervión y donde sigue siendo muy importante. El caso que vamos a contar ahora es un caso muy peculiar. Es el caso de ese jugador que solo sabe triunfar en un club determinado. Hablamos claramente del caso de Iago Aspas. Debutó con el Celta Club de Fútbol en segunda división, fue clave en el ascenso del Club Celtiña y fue clave en la permanencia en su primer año en primera división después de muchos años. Tras ese triunfo, tras parecer que estábamos hablando de una nueva estrella, el Liverpool se va a por él y tras 2 años absolutamente aciagos en Liverpool y en Sevilla Fútbol Club, decide volver a su tierra. Ahí es donde ya muchos años después se ha convertido en una absoluta leyenda y jugador franquicia del club Celtiña, donde es ya considerado una auténtica leyenda del club gallego. Nos desviamos un poco del mundo del fútbol para irnos al mundo de las motos. Hablamos del caso de Valentino Rossi con Yamaha, el doctor que consiguió 4 de sus 7 títulos de MotoGP con la escudería azul. Hablamos de los años 2004, 2005, 2008 y 2009, donde el italiano consiguió 4 coronas mundialistas con Yamaha.
tras ser ganado por Jorge Lorenzo en 2010, decide probar suerte en una escudería italiana como lo es Ducati. Tras 2 años absolutamente aciagos por la escudería italiana, decide volver a casa, decide volver a Yamaha, donde terminaría ahí su carrera, y de 2012 a 2021 tuvo muchos años en los que pudo estar luchando por los campeonatos, pero no se pudo dar la 8ª corona mundialista para el motociclista italiano. No nos vamos del mundo del motor, vamos a hablar ahora de coches. Volvemos al caso de Fernando Alonso con la escudería Renault. Tras 4 primeros años absolutamente brillantes con la escudería francesa, donde fue bicampeón del mundo en 2005 y 2006, el asturiano decide dar el paso a McLaren Mercedes. Tras un año absolutamente caótico en la escudería de Woking, decide volver a casa, pero las cosas habían cambiado, ya que ese Renault ya no era el coche campeón que fue en su primera época, y tras 2 años absolutamente horribles por Renault, decide marcharse nuevamente a Ferrari. Tras unos años intentando lograr el título sin éxito con Ferrari, tras unos años horribles en McLaren Honda, el asturiano anuncia su retirada. Pero lógicamente la historia no acaba aquí, porque fue en 2020 cuando la propia Renault confirmó que Fernando Alonso regresaba a la Fórmula 1 de la mano de su misma estructura, en este caso bajo el nombre de Alpine, pero al fin y al cabo misma estructura y mismos dueños. Los 2 últimos años de Alpine que consiguieron dar un cierre algo más dulce a su ya 3ª etapa con la escudería francesa en 2021 y 2022. Seguimos con el vídeo. Aquí vamos a dejar al caso de una auténtica personalidad ahora mismo en la sociedad española. Hablamos del caso de Joaquín Sánchez en el Betis Balompié. Bien, el caso de Joaquín es uno de estos casos en los que un futbolista está muy ligado a la historia de un club y viceversa. El jugador andaluz que fue desde el principio de su carrera clave en un Betis que en segunda división consiguió ascender con un Joaquín muy importante. Tras unas muy buenas primeras temporadas en el club bético y tras conseguir ser internacional y un jugador muy importante en los intereses del club andaluz, marcha al Valencia y tras varios años por Valencia, Málaga y Fiorentina, decide volver a casa en el verano de 2015. Tras varios años fuera, esta vuelta a casa sería el colofón final a la carrera de Joaquín y a la relación de Joaquín con el Betis, esa guinda al pastel, ya que volvió siendo un jugador nuevamente importante y siguió siendo un jugador ya insignia y leyenda del club bético hasta que finalmente se retiró en julio de 2022. Seguimos ahora con casos futbolísticos, pero volvemos al terreno de los banquillos. Es para hablar de un caso que ya casi nadie esperaba una segunda parte, pero que el destino hizo que la tuviera y que además, como si de un cuento de hadas se tratase, hizo que la segunda parte fuese incluso mejor que la primera. Hablamos del caso de Carlo Ancelotti con el banquillo del Real Madrid. Fue nada más y nada menos que el entrenador de la 10ª en su primera etapa en el club madridista. Estuvo en las temporadas 13-14 y 14-15 logrando esa ansiada 10ª Champions para el club blanco. Tras varios años estando fuera ya del club madridista, pasando por clubes como el Bayern de Múnich y ya parecía de bajada en clubes como el Everton o el Nápoles, finalmente tras la espantada de Zinedine Zidane en 2021, el club tiene que hacer un movimiento de urgencia y traer de vuelta al entrenador italiano al club madridista. Tras su vuelta inesperada resultó ser el movimiento más acertado para el Real Madrid, ya que en la temporada de regreso de su segunda etapa consiguen nada más y nada menos que un mítico doblete de Liga y Champions en la 2021-2022. Por el momento, ahí sigue en el banquillo del Real Madrid Carlo Ancelotti. Y no podíamos cerrar el vídeo de otra manera. Hablamos del hijo pródigo por excelencia. Sí, estamos hablando de la historia de Fernando Torres con el Atlético de Madrid. El niño Torres que una vez más coge a su club, al club de sus amores en segunda división, debuta siendo un absoluto crío y es clave en el ascenso del club colchonero a primera, y una vez ya asentado en primera división se va haciendo hombre, se va haciendo internacional y se va haciendo uno de los mejores futbolistas españoles de ese momento. Tras varios años muy exitosos con el club colchonero, decide emigrar y aceptar una oferta de Liverpool. En Liverpool pasa los mejores años de su carrera deportiva, era un jugador imparable en aquellas temporadas en el club de Anfield.
tras varios años en el Liverpool, tras una lesión de rodilla que le frustró un poco su carrera y tras su paso ya por el Chelsea y más tarde por el Milan, decide volver al club de sus amores, al Atlético de Madrid, hecho ya futbolista y habiéndolo ganado absolutamente todo. Recordamos que Fernando Torres vuelve ya habiendo ganado la Champions con el Chelsea y mundiales y Mundial y Eurocopas con la selección española. Así que ya vuelve al club de sus amores prácticamente a colgar las botas y ahí se encuentra en su segunda etapa, que ya no es tan importante, que ya no es tan crucial. Se quedó con la miel en los labios en esa final de la Champions 2016 donde el Atlético fue finalista pero perdió ante el Real Madrid por penaltis, y ese fue el resumen de la última etapa de Fernando Torres en el Atlético, hasta que en 2018 decide hacer sus maletas rumbo a Japón para ya retirarse en el Sagan Tosu. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Simplemente cualquier cosa me la dejáis en comentarios y como siempre digo, mucha salud y mucho deporte. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!